¿Me permites enamorarte? Lo que solemos decir en el Net Kaizen, todo aquello que no está en tu área de influencia no tiene por qué existir para ti. ¿Para qué? Para que no te reste energía, para que no te pierdas poniendo el foco en lugares y en personajes o situaciones donde realmente por mucho que quisieras no puedes hacer nada, y además te va a deteriorar, te va a desgastar, va a hacer que esa obsesión o ese declive de mirada en algo no dependiente realmente de ti te va a hacer frustrar y además gastar excesivamente de recursos mentales, de tiempo y de energía tuya en algo que no va a facilitar ni a crear ni a hacer nada de mejora. Vale, pero no solamente es desde el punto de esa filosofía del Net Kaizen de mejorar. No, en el fondo también hay que entender cómo funciona nuestro cerebro biológico. El cerebro biológico, aunque quisiéramos conscientemente, no puedo ocuparme de dos lugares a la vez. No puedo ocuparme de dos áreas diferentes a la vez. Estoy hablando a nivel consciente. Si yo le estoy diciendo que con una mano se mueva cuando vea que aparece un color amarillo y con la otra mano se mueva cuando escuche un pitido, dos influencias diferentes, dos campos neuronales con sinapsis totalmente diferentes, no van a facilitar que yo pueda conscientemente hacerlo. Y esto parece que es obvio, pero lo que nos pone delante es que comprendamos nuestra biología y no vayamos en contra de ella. Es decir, aquello que no está realmente en tu consciente, es decir, en tu foco de atención, no existe. Y no existes, no existe. Tú puedes estar haciendo minuciosamente un trabajo, por ejemplo, de relojero, donde toda tu mirada específica, puntual, está al milímetro con todos tus sentidos en ese punto del reloj. Y delante puede aparecer, pues a lo mejor, un zorro. Un zorro que se ha escapado, que ha llegado cerca de ti y no lo vas a ver, no lo vas a percibir. Y eso que es verdad que tenemos todo un sistema central preparado a comunicarse cuando estamos en posibles peligros. Es cierto, pero esa es la diferencia que nos está haciendo que conozcamos nuestro cerebro. Allá donde pones tu foco, allá es donde de verdad va toda tu energía y desde ahí estás creando tu realidad. Todas las demás realidades, aunque se estén dando, no son para ti. En ese instante consciente no se están pudiendo mostrar un puente receptivo. Entonces, ¿para qué voy a estar comiéndome la cabeza en algo que de verdad no puedo hacer nada? Si esto lo comprendo, no me voy a maltratar, ni tampoco voy a tratar en exigencia a esos niños que van a la escuela, esos niños de nuestras familias, esos niños que a lo mejor uno de ellos hemos sido nosotros mismos, en que nos cuesta algo, donde la dificultad, ya sea porque genéticamente hay información que predispone a que haya bastante bloqueo, ya sea porque uno mismo ha creído que esa área no es fácil para mí mismo y obviamente termino creando y construyendo esa realidad. Ya sea porque he tenido situaciones con consecuencias bastante complicadas, por ejemplo, relaciones con profesores o relaciones con personas que han terminado haciéndome creer que no era válido, que no es lo mío esto que estoy poniéndome delante, es decir, que todo eso que creía mi mente a lo mejor posibilidades inmensas, terminamos boicoteándonos o permitiendo que se nos boicotee. Bueno, pues ya sea por todo eso, por el camino que se dé, si uno mismo tiene la capacidad
de aprender a enfocar, de direccionar sus pensamientos, más allá de su ruido como toda persona podemos tener, más allá de sus experiencias vitales que como toda persona también traemos a nosotros, más allá de nuestra genética con también sus traumas, heridas e informaciones, más allá de todo ese recorrido, si yo aprendo a enfocar, si yo me traigo la atención activa con consciencia, puedo y tengo la capacidad de aprender sobre todo algo, a saber tratarme bien, a saber tratar bien y además a poder sacar las mejores herramientas de uno mismo, esas potencialidades que están esperando emerger y también las capacidades de los demás. Si yo solo me pongo en foco en todas las cosas que no son capaces los demás de hacer, me voy a frustrar también, voy a juzgarlo rápidamente, pero así desde esa mirada crítica, no constructiva, voy a tratarme también a mí mismo. Entonces, tanto como yo me trato fuera al mundo, como trato al mundo, me trato a mí. Entonces, al niño que tengo dentro de mí, no le sirve que le estemos gritando, no le sirve estar en ese juicio constante de comparación. Lo que sí le sirve es que como adultos seamos conscientes de conocer nuestra biología, por tanto, cómo funciona nuestro cerebro y además hacer esa catapulta que me dé la oportunidad de facilitar el aprendizaje a través de la atención y sobre todo del error. Es decir, es imposible que mi cerebro aprenda sin que haya esas sinapsis de información neuronales donde reciba cómo mostrarme lo que no vale, lo que no es válido, lo que no funciona. Es como un poco el movimiento del tontón, ¿no? O incluso de esa aspiradora que se mueve sola en nuestras casas, en nuestros hogares. Se va a veces chocando contra paredes o elementos. Pues algo parecido funciona este maravilloso ordenador que tenemos. Necesitamos errar, equivocarnos, para comprender el medio en el que me encuentro, para ver que desde ese error también mis capacidades se ponen en marcha y aprenden a aflorar otras vías que de otra manera no hubiera sido capaz. Entonces, si yo le permito a esos elementos externos que me sirvan, que me aporten, incluso sobre todo errando, si yo me permito que a mi niño interior está abrazado la equivocación, el error, como parte de ese aprendizaje, si yo me permito que el mundo externo con sus mundos interiores y heridas también pueda estar preparado para el cambio constantemente, eso me va a ayudar a tener menos gasto de energía contra las circunstancias, menos lucha y menos batalla y además a tener más cercanía de mi propia biología, el conocimiento de mi propio cerebro, y eso también me va a traer a mucha más calma. Mejor trato hacia uno mismo es conocer ese micro universo que tenemos dentro, que es nuestra biología, y por tanto ese gran universo que hay externo. El mundo no puede generar pasos de transformación sin haber transitado muchos otros de piedras, agujeros y errores. Entonces, qué bueno que nos estamos quedando casi sin luz. No es casual, no es casual. Que sirva puro Net Kaizen y a por ello, conocimiento de uno mismo, cada vez más.